buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cita de Ávila es así de natural. Hoy, como cada programa, estoy muy bien acompañada por Vicente García, porque hoy venimos cargados de contenidos. Muy buenas noches, Vicente. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy, Vicente? Porque creo que hoy vamos a irnos a aguas que recorren parte de nuestra capital y de nuestra provincia. Pues sí, mira, nos vamos a ir a la vez muy cerca, pero también muy lejos. Vamos a ver un recorrido por nuestro río, de los muchos que se pueden hacer. Y bueno, en el documental pues queremos reivindicar la importancia que tiene nuestro río, la importancia que tiene la Daja, y también que hay que cuidarle. Es decir, tiene paisajes muy sugerentes, paisajes muy bonitos, pero también tiene sus problemillas. Entonces queremos a la gente animar a hacer este recorrido, que es un poquito más difícil de lo que estamos acostumbrados. No hay una ruta muy concreta, muy visible, pero bueno, también es sugerente y también anima un poco a la aventura. Bueno, pues si te parece, Vicente, ¿de qué manera animamos a toda la gente a ver este documental centrado en el Adaja? Pues vamos a ver un documental que nos enseña un poquito los molinos de la Daja, los molinos que tuvo en el pasado, de los cuales algunos quedan aún, y animamos a la gente a que haga una ruta por las orillas de la Daja, una ruta calmada, sosegada, pero sobre todo siempre protegiendo la fauna y la flora que hay alrededor. El Adaja recorre gran parte de la geografía abulense, modelando el paisaje y dotándolo de vida ya desde su nacimiento cerca de Villatoro. Después atraviesa el Valle Amblés y nuestra ciudad, y más tarde transporta el líquido vital hacia las tierras de Arévalo, donde abandona nuestra provincia. De nuevo visitamos una interesante zona de Mingorría, muy cerca de la capital abulense. Estamos en tierras del águila imperial, una emblemática especie que se encuentra protegida y que busca cobijo y expansión entre los bosques de encinas de este entorno. Atravesando el pueblo, varios caminos conducen al viajero hacia uno de los encinares más íntegros y hermosos de la provincia abulense. Desde lo alto de un promontorio natural, el Adaja aparece tímidamente entre los árboles, al fondo del barranco. Escondidos entre la vegetación de su espectacular ribera, varios molinos, o mejor dicho, sus restos, nos aguardan entre la espesura, como si quisieran ocultarse de la indiscreta visita del viajero. Aunque el camino desde lo alto del monte comienza siendo llano y fácilmente practicable, pronto nos recuerda que estamos en plena serranía y que bajar hacia el río no va a ser una labor sencilla. Buscamos la forma de hacerlo de la manera más segura, descendiendo rápidamente por la ladera. El matorral asociado a los encinares de la Daja es rico y variado.
A finales de la primavera, los piornos, cantuesos y sobre todo los espinos blancos dan un toque de luz entre el casi uniforme verde oscuro del encinar. Además, algunos afloramientos de cuarzo blanco destacan desde la distancia entre una tierra granítica de un gris casi uniforme. Estamos en un arroyo que desemboca en el Adaja, se llama el Arroyo Colerón, un nombre un poco extraño, sobre todo para los que no vivimos por aquí por la zona. El paisaje que nos rodea es muy atractivo porque están los espinos blancos en plena floración, los cantuesos también, los piornos también empiezan a tener sus flores amarillas y sobre todo el Adaja, que a pesar de no estar muy limpio por aquí, pero tiene un atractivo muy especial. Vamos a acercarnos más y a visitar los molinos que tenemos por estas zonas. El molino de Ituero se encuentra enclavado en un lugar espectacular, al fondo de un barranco de cortados pétreos y escondido entre una vegetación que se ha adueñado de sus muros e invadido sus estancias, que en el pasado fueron bulliciosas. Aguas abajo del molino, el Adaja discurre lentamente retenido por un pequeño embalse destinado al regadío. Pero antes de su construcción, la impetuosa corriente generaba por aquí un sonido atronador, cuando el caudal crecía y movía con rapidez las muelas y maquinarias de estos singulares edificios. Actualmente, ajenos a este pasado floreciente y frenético, el silencio lo invade todo. Algunos buitres leonados han encontrado cobijo entre los cortados rocosos gracias a la escasa afluencia de visitantes, ante la dificultad para acceder a la ribera. Los aviones roqueros y unos pocos limícolas como el andarríos chico buscan insectos entre el fango para alimentarse. Estamos en el molino de Ituero, bueno, más bien en sus restos. Antiguamente debió tener una actividad molinera bastante frenética, pero hoy día se encuentra totalmente abandonado, más bien se está cayendo y es una pena el no poder recuperar este patrimonio histórico. Solo el sonido del agua saltando sobre las rocas del cauce nos recuerda el traqueteo de las aspas del molino que hoy permanecen silenciosas. Los restos de la maquinaria están cubiertos por el tejado derrumbado y la vegetación comienza a desvanecer una interesante historia que ya solo recuerdan los más ancianos del lugar. Un atractivo bosque galería formado por sauces, fresnos, álamos y algún aliso contrasta con el color dorado de los cárices y espadañas que crecen en las orillas de un caudal aún contaminado por aquí. Vamos en busca del molino de las Juntas, una labor que parecía sencilla,
pero al no existir ningún camino visible que comunique ambos molinos, nos aventuramos atravesando una espesa vegetación. Sorteamos compactos matorrales y salvamos algunos escarpados y cortados graníticos. Con bastante dificultad conseguimos acercarnos de nuevo al cauce. Por estos lugares, el río muestra una gran variabilidad. En ocasiones, sus aguas discurren a velocidad media y el sonido relaja al caminante. Pero otras, la mayor inclinación del terreno hace que se muestre poderoso y sonoro. La vegetación se desarrolla muy bien con esta agua, excesivamente cargada de materia orgánica y nitritos, que aunque afecta gravemente a la fauna piscícola, parece beneficiar mucho a las plantas. Estamos en una zona del río Adaja muy atractiva, espectacular y sobre todo difícil de llegar a ella, entre el molino de Ituero y el molino de las Juntas. El paisaje es muy bonito, el rincón este es muy atractivo, como podéis contemplar. Lo único que falla es que el agua está un poquito contaminada. La Adaja no brilla precisamente porque está el agua transparente y nítida. Entonces queremos aprovechar desde aquí y reivindicar que se depuren nuestros ríos, que se cuiden como se merecen, porque al fin y al cabo el agua es fuente de vida y nosotros mismos estamos compuestos por un 80% de agua. No es difícil encontrar, revoloteando por aquí, a la pequeña pero atractiva mariposa conocida como bandera española. Bueno, creemos que esto está prohibido, es decir, esta alambrada está obstruyendo un camino que teóricamente está protegido porque es la zona de policía del río. Entonces, bueno, no comprendemos cómo se deja hacer esto y es un acto que creemos que es ilegal. Tratamos de buscar el antiguo camino hacia el molino, subiendo por unas laderas bastante pronunciadas que nos hacen realizar un esfuerzo adicional. El pasado del molino de las Juntas debió ser muy floreciente. Ya mencionado en el siglo XVIII en el catastro del Marqués de la Ensenada, formaba parte de una veintena de estas edificaciones, enclavadas a ambas orillas de la Daja, entre Mingorría y Zorita. Hoy día, la ruina y el abandono de estos lugares poco recuerda su destacado pasado. La naturaleza va realizando su imparable trabajo y recupera del hombre un espacio que le pertenecía mucho tiempo atrás. Símbolos grabados en el dintel de su puerta señalan la protección mágica hacia sus inquilinos.
Algunos metros más arriba, de nuevo el río cambia por completo y ofrece un aspecto plácido, reflejando en sus aguas el atractivo verdor del bosque galería. Un pequeño arroyo vierte sus aguas transparentes al caudal enfermo del río. Después de dar un paseo por el molino de las Juntas, vamos a regresar ya al coche. Hemos visitado una parte de la Daja, pero nos queda muchísimo más. Es un río muy curioso, un río muy interesante y muy nuestro, el río de Ávila, la Daja, el río que pasa por la capital. Muchos kilómetros nos quedan por recorrer, pero eso lo veremos en otros programas. Pero habéis llamado, a ver. El suelo. ¿No? ¿Cómo que? ¿Qué? No hay nadie. Solo han ido así. Esto es las dificultades. Por aquí no hay quien pase, hombre, por para Dios. poder avanzar. Pues ya lo han podido ver, ese documental sobre esos molinos que nos llevan a través de la Daja. Y Vicente, hemos visto un recorrido que seguramente nuestros espectadores ya hayan visto en alguna ocasión más, ¿no? ¿No es así? Sí, viene un poquito este recorrido a colación a un libro que se ha presentado recientemente sobre la Daja y que, bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de él, ¿no? Vamos a hablar de él y bastante ampliamente para que la gente que no lo sepa o que no lo conozca lo vea. Los molinos de la Daja, pues no solamente reivindica el valor del río, sino también reivindica un poquito el valor del patrimonio histórico que tenemos, que no está, según mi punto de vista, no está tan cuidado como debiera, porque es un patrimonio que no debiéramos perder. Muchos de nuestros hijos o mucha gente joven no sabe cómo se molía antiguamente el trigo, y entonces yo creo que es algo que hay que proteger, y incluso algunos de esos molinos que se están perdiendo, hemos visto a lo largo de los años cómo se han ido derruiendo, se han ido cayendo pieza a pieza, la maquinaria se ha ido destrozando. Yo creo que sí que convendría intentar restaurar por lo menos algunos de ellos para que quedaran un poquito para el futuro. De hecho, hemos visto en el documental, en el vídeo, que la maquinaria está allí, está tirada en el suelo, que da pena. Sí, es curioso porque yo creo que incluso a nivel turístico, siempre un turismo respetuoso, que es lo que siempre queremos reivindicar aquí, es decir, los turismos masivos y destructores no nos gustan nada, entonces un turismo respetuoso, se puede hacer incluso unos centros de interpretación en los molinos, de qué es lo que hay alrededor, la fauna, la flora, la maquinaria, cómo se molía antiguamente. Creo que es algo que está un poco olvidado y debería recuperarse. Porque como decías antes, Vicente, los molinos son parte de nuestra historia y que han sido muy necesarios hace años y que ahora esas construcciones estén derruidas, pues da, como decíamos, da pena, y que se podrían de una manera muy sencilla recuperar para que la gente y nuestra gente joven lo conozca también. Sí, claro, y aparte que bueno, los molinos es parte de nuestro pasado y bueno, los molinos era una de las riquezas, el que tenía un molino era... el más rico del pueblo. Más rico, exactamente, era una riqueza bastante grande, es decir, eso no hay que perderlo, y sobre todo lo que no hay que perder es el pasado, es decir, siempre hay que reivindicar nuestros antepasados, las labores que se hacían antiguamente, la etnografía es muy importante, y bueno, incluso en el tema este de los molinos, un libro presentado recientemente en la Casa del Arpa, un libro muy interesante, una novela, digamos, ficticia e histórica a la vez, pues habla de los molinos de la Daja, del molino de Trevejo, entonces se ha presentado hace muy poco en Ávila, y bueno, es muy sugestiva también, y a mí me ha hecho recordar un poquito esos recorridos que hemos hecho por los molinos de la Daja, y que animo a la gente a que los haga también. En esta ruta que hemos visto, Vicente, también hemos visto como la fauna, la flora y todas esas especies animales que hay en el río,
que también hay que cuidarles en el sentido de que no es un río que esté demasiado cuidado. No, el Adaja, bueno, sobre todo a nivel de contaminación, tiene bastantes problemas. Al llegar al embalse de las tormentas, aquí en Ávila, pues se le sufre un ataque bastante duro del cual tarda muchísimos kilómetros en recuperarse. Y bueno, hay que tener en cuenta que la zona de los molinos de la Daja, esta que hemos visto el documental, está en una zona protegida, es decir, los encinares de la Daja es una zona teóricamente protegida. Hay una fauna y una flora muy interesante, sobre todo a nivel de fauna, hay especies ahí que están protegidas por la ley y el encinar es inmenso, es uno de los encinares más íntegros que hay ahora en Castilla y León. Entonces no está protegido como debiera, tampoco queremos que todo esté protegido y que sea intocable, pero bueno, por lo menos que cierto grado de protección que creemos que no está lo suficientemente hecho, pues se haga. Entonces, si cuidamos el patrimonio, cuidamos la etnografía y la fauna y la flora, pues bueno, tenemos ahí también a nivel turístico algo muy importante, pero turismo respetuoso y patrimonio también respetuoso con el turismo a la vez. Hablaremos luego después de ese libro que comentabas al principio, centrado en el Adaja. El Adaja, aunque profundicemos luego después, ¿el Adaja es un gran desconocido para muchos? Sí, sí, fíjate que es el río que tenemos aquí a la orillita de Ávila, pasa por nuestra ciudad y alrededor de él se han forjado pues muchas civilizaciones. El Adaja es muy desconocido, de hecho en el libro que vamos a ver luego más adelante aportamos datos inéditos y algunos muy curiosos. El Adaja es un gran desconocido, sobre todo para la gente mayor, ha ido viendo cómo el Adaja se ha ido degradando a lo largo del tiempo. Y para la gente joven, pues bueno, creo que el Adaja le conocen muchos pues porque hay un puente ahí que le damos el puente Adaja y pasa el río por debajo, pero el Adaja tiene mucha riqueza, a pesar de que hemos hablado que tiene graves problemas, pero también tiene mucha riqueza. Entonces lo interesante es proteger lo que queda y mejorarlo si se puede. Pues Vicente, si te parece nos vamos a ir a publicidad porque después vamos a adentrarnos más aún en el Adaja y precisamente en una obra que ha escrito Vicente junto con otra persona que después les vamos a desvelar. Así que nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. De vuelta ya después de publicidad, seguimos aquí en Ávila es así de natural y seguimos adentrándonos en el río Adaja y qué mejor que hacerlo a través de una publicación como esta, Ríos de la provincia, el río Adaja. ¿Y quiénes han sido los autores, coautores de esta obra? Pues ni nada más y nada menos que nuestro compañero Vicente García y José Luis Díaz. Muy buenas noches y bienvenidos a los dos. Buenas noches. Vamos a hablar, como decimos, de esta obra. José Luis, ¿qué tiene el Adaja que es tan especial? Bueno, es un río muy interesante que tiene algunas peculiaridades que le diferencian a lo mejor de otros ríos. Es un río que lleva un caudal muy estacional, que depende mucho del régimen de precipitaciones y también se diferencia de otros cursos fluviales de nuestra provincia, por ejemplo, en el hecho de que en el tramo inicial, pues el río Adaja es bastante tranquilo. No lleva un caudal como otros ríos que suelen llevar al principio en el nacimiento mucho agua y son muy impetuosos, pero el Adaja en el tramo inicial, por ejemplo, es muy tranquilo mientras recorre el Valle Amblés y luego, sin embargo, a mitad de recorrido pues se muestra mucho más rebelde y se encajona en una zona que para perder la altura entre la zona del Valle Amblés y la Moraña. Pierde 300 metros de altitud y ahí pues el agua lleva bastante fuerza y eso, por ejemplo, la diferencia de otros ríos como el Tormes o el Corneja. Vemos en esta publicación, Vicente, ¿por qué habéis elegido este río para esta publicación? ¿Por qué os habéis centrado en el Adaja? Bueno, es un río, yo creo que es uno de los más emblemáticos de la provincia de Ávila. Tal vez no sea el más caudaloso, a pesar de que sí que es el más largo, pero es un río que
muy interesante porque es muy desconocido. Y en sus 100 kilómetros, más de 100 kilómetros de recorrido, pues ofrece unos paisajes, una fauna y una flora totalmente diferentes entre la zona del nacimiento y la zona de la desembocadura. Entonces es un río muy interesante que está, como habéis visto, está editado por la Diputación y del cual pues José Luis y yo somos un poco los principales autores de él, pero hay unos cuantos expertos que han colaborado con nosotros y en este libro se ofrecen datos inéditos y algunos, aunque no inéditos, sí son muy novedosos y actualizados. Y si quieres de ellos hablaremos luego más adelante. Hablaremos de esos expertos y vamos a hablar también a través de imágenes algunas pinceladas de este ejemplar, porque en él no solamente habláis desde el nacimiento, como decís, sino todos, pues la fauna, la flora que lo rodea, y vamos a ver esas imágenes porque el paisaje es espectacular alrededor de este río, tiene diferentes puntos que pueden enamorar a toda la gente que le gusta la naturaleza, ¿no es así, José Luis? Sí, como ha dicho Vicente, hay una variedad de ecosistemas bastante considerable, desde el mismo inicio del río, en el puerto de Villatoro, donde nos encontramos con bosques de robledal. Luego pues, el río recorre apaciblemente el Valle Amblés, entre arboledas. Luego se precipita entre callejones y farallones de piedra, en la zona de Mingorría, donde hay un bosque de encinar bastante importante. Y luego ya el Adaja se adentra en la Moraña, en la llanura, en la meseta, antes de abandonar la provincia. Pero tiene una variedad de ecosistemas y de rincones pues, muy curiosos. Los peces también, como vemos en estas imágenes, los peces y las especies animales que están alrededor, muy importantes precisamente para que el caudal, hablábamos antes de esa contaminación, pero para que esa contaminación sea la menos posible, ¿no?, por así decirlo. Pues sí, mira, los peces, realmente los peces de la Adaja son muy peculiares, se diferencian bastante sobre otros ríos, porque el Adaja, como ha dicho José Luis, es un río más bien una torrentera, más que un río es un torrente. Pero entonces esos peces se han acostumbrado a sufrir en verano, es decir, a quedarse aislados en charcas que apenas pueden respirar y se han aclimatado bastante a esas características. Entonces son muy peculiares los peces de la Adaja y de ello, bueno, hay un capítulo dedicado exclusivamente a los peces de la Adaja. Y mucha gente incluso desconocerá que hubo anguilas en el Adaja. Lo hemos visto, sí. Camilo José Cela en uno de sus libros lo menciona, que había gente que capturaba anguilas. De hecho, en uno de los torrentes que desembocan en el Adaja, la Garganta de los Tejos, menciona en uno de sus libros cómo los pastores de la Garganta de los Tejos cogían anguilas en el Adaja. Actualmente anguilas propias es imposible porque al hacerse los embalses y otros embalses por debajo de la Adaja, entonces evita que la anguila pueda subir río arriba y volver a reproducirse. Pero bueno, es un dato curioso de muchos que se aportan aquí y sobre todo un experto en peces como es Luis Trujillo, que nos ofrece datos muy interesantes sobre los peces de la Adaja. Hablando de cómo habéis elaborado el libro, de esos expertos, para hacer un libro de estas características, ¿cómo habéis podido hablar pues, con todos esos expertos y aglutinar todos los datos para luego introducirlos en todas estas páginas? Bueno, pues hemos contado con la colaboración de expertos que nos han asesorado sobre todo en el tema de los peces y en el tema de la geología, porque hay una cosa muy interesante en el Valle Amblés que pocos abuleses saben, que es una de las fosas tectónicas más perfectas que hay en España. Es una fosa prácticamente sellada por todos los costados y entonces como el Valle Amblés tiene muchos arenales, el agua del río Adaja se filtra en el subsuelo y podemos decir que el Valle Amblés tiene uno de los acuíferos más grandes también de España. Se le calcula un volumen de 1.400 hectómetros cúbicos enterrados debajo del suelo de Valle Amblés. Esos datos son muy interesantes y muy inéditos que aportamos en el libro. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado, esfuerzo? Porque vemos también ilustraciones. No sé si las ilustraciones también son todas pues, de esos expertos o aportadas por vosotros. Sí, bueno, hay algunas ilustraciones, sobre todo en el tema de geología. Tenemos que mencionar a Gonzalo Lozano, que es el geólogo que nos ha aportado
los datos, digamos, más novedosos sobre el acuífero del Amblés, como ha dicho José Luis, y de hecho ha hecho unos gráficos que ha actualizado los que había existentes, es decir, que son unos gráficos un poco novedosos que aportamos en este libro. Y bueno, sí, todos los gráficos, ilustraciones, fotografías, todo, infografía, todo pues está realizado o bien por nosotros o bien por los expertos que han colaborado con nosotros. Entonces, habláis de esas ilustraciones, pero también de este tipo que ayudan también a la persona que adquiera el libro a entender mejor el Adaja. sí, claro, tratamos de haber hecho un libro totalmente divulgativo, huyendo de tecnicismos y mostrando pues un poco que cualquier persona, incluso niños o personas que no estén muy expertas en temas de ecología, que puedan comprender lo que es la cuenca del Adaja. Por ejemplo, en esta infografía se ve claramente dónde quedaría el río Adaja entre las sierras, y hacemos mención de varios pueblos, las alturas, un perfil. Entonces tratamos de hacerlo lo más divulgativo posible y lo más sencillo para que la gente lo comprenda. Para que lo comprenda. ¿Y qué rutas se pueden hacer? Hemos visto estos de los molinos antes, pero ¿cuántas? Me imagino que se pueden hacer muchísimas rutas para conocer el Adaja y todo el entorno que hay en el Adaja, ¿no, José Luis? Pues la verdad es que en el entorno del río Adaja hay parajes increíbles, de gran belleza. Nosotros hemos hecho rutas por algunos sitios de Vallamblés y hay lugares sorprendentes. Por ejemplo, en la zona de la Hija de Dios y Sol Sancho, pues hay unas rutas para ver berrocales, unos berrocales gigantescos. Luego, bueno, pues la zona del nacimiento del río Adaja en el Villatoro, pues es una zona muy bonita para ver en primavera y en otoño. Y otra zona también muy bonita es la parte de Mingorría, la zona de los molinos, donde el río se encajona entre paredes de piedra de 50 metros. Y más adelante, en la Moraña, pues el río atraviesa una zona que se llama el Corredor de la Daja, que también se mete entre paredes de arena, y hay unas arboledas preciosas en otoño, muy recomendables para visitar, donde hay miles de chopos y se ponen todos amarillos. Es un río que ofrece muchos rincones muy peculiares y muy bonitos. Quiero recordar, no sé si vosotros os acordáis, hace un tiempo también se hacían aquí en la misma capital, por el margen, algunas rutas para conocer las especies naturales. No sé si recordáis vosotros alguna o habéis hecho algún tipo de ruta aquí centrada en la capital. Sí, se siguen haciendo. Actualmente pues el centro de interpretación que hay en San Segundo, en Adaja, realiza rutas por el Soto, realiza rutas por el río Adaja. Entonces hay rutas muy sencillas de realizar, con gente joven, con niños, con colegios, y otras muy complicadas, como son la zona de los molinos, que la hemos sufrido un poquito en incluso. Vuestra piel. Sí, sí, y muy interesante. Y bueno, hay que mencionar también a Luis García Sancho y a de San de Belice, que son las personas que se han encargado de la zona de la Moraña, de aportarnos datos que desconocíamos y de enriquecer mucho más este río, mencionando también especies y ubicaciones de la zona del Corredor de la Daja, que es interesantísimo y no entendemos cómo no está protegida aún esa zona, la zona de la Daja. Y luego también tenemos que mencionar al biólogo de la Diputación, a Enrique Fernández Villamor, que también nos ha echado una mano en el tema de nombres científicos, actualización de nombres científicos, y ha aportado algunas fotos muy interesantes y muy bonitas también. Y a Jesús María Sanchiguean, que también nos ha aportado datos muy interesantes sobre los molinos de Mingorría y de esa zona que él conoce también. Elaborando este ejemplar, no sé si algún dato que desconocíais, algo que os haya llamado la atención y que no conocíais, no sé si recordáis algún dato que dijerais, pues fíjate qué cosa más, algo que no sé si tenéis algo en mente. Bueno, yo sobre todo he recordado, porque bueno, hacía este libro, a pesar de que recoge un poquito nuestra vivencia durante muchos años en el pasado, a mí me ha hecho recordar, porque hemos actualizado datos, entonces, aunque es recopilación, pero sí que hemos hecho todo el recorrido durante este último año para poder actualizar todos los datos. Entonces, a mí me ha traído muchos recuerdos en el pasado, cuando pasaba también por allí, por los molinos de la Daja, por el Soto, por Villatoro, por el Valle Amblés.
Entonces me ha actualizado mucho la mente y la memoria, y también me ha dado mucha pena porque en algunos sitios he visto cómo se ha degradado bastante el río durante todos estos últimos años. ¿De qué manera podríamos, José Luis, habla Vicente de esa degradación? ¿Cómo podríamos todos aportar nuestro granito de arena para que no quedara más degradado todavía nuestro Adaja? Bueno, pues habría que llevar a cabo bastantes actuaciones, sobre todo en el tema de los vertidos de los pueblos, porque en el Valle de Amblés, pues prácticamente no, que nosotros sepamos, no hay depuración de aguas de los pueblos, entonces las aguas residuales van a parar directamente al río, y esto yo pienso que las administraciones públicas deberían de tomar cartas en el asunto y solucionar este problema. Luego, bueno, hay otros problemas, como por ejemplo las talas indiscriminadas que se han hecho. Algunas de las fotos que aparecen en el libro de arboledas preciosas, pues justo unos meses después de hacer las fotos, los talaron todos. Talaron miles de chopos en la parte del Fresno. Y bueno, pues el Soto también, por ejemplo, es un parque natural que tenemos aquí en Ávila, que es una maravilla, pero que está muy descuidado, y también es un poco una asignatura pendiente desde hace muchos años, que no se han tomado medidas para proteger este espacio natural como se debiera. ¿Qué os parece si para concienciar? Yo creo que este libro sirve también para eso, ¿no? Para concienciar sobre nuestro río Adaja. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Quien quiera conocer más sobre el río Adaja a través de nuestra capital y provincia, ¿dónde podemos adquirirlo? Sí, pues mira, este libro estamos hablando de todos los problemas que tiene la Adaja. Este libro lo que es muy divulgativo, enseña lo bonito que tiene la Adaja, aunque se mencionan también algunos de los problemas, pero bueno, no podíamos hacer un libro diciendo todo lo malo de la Adaja. También lo bueno, ¿verdad? Si lo hiciéramos, a lo mejor ocuparía el doble de lo que ocupa este. Pero bueno, es un libro que creemos que enseñando lo bonito que tiene la Adaja, animamos a la gente a protegerlo. Entonces este libro creo que es de distribución gratuita, lo ha editado la Diputación, entonces creo que pidiéndolo en la Diputación se lo facilitarán a la gente que lo quiera. Y luego también mencionar que es un libro interactivo. Tiene QR, ¿no? Tiene un QR y una página web que es turismoavila.com/rioadaja. Entonces, o bien escaneando el QR o yendo directamente a la web, que también se menciona dentro del libro, ahí tenemos galerías de fotografías, vídeos y documentales, entre ellos creo que está de los molinos que hemos publicado aquí, y un montón de fotos de mi amigo José Luis y de otras personas que enriquecen mucho más la posibilidad de hacerlo un libro. Un libro interactivo es lo más, es decir, lo ves ahí, también lo escaneas y lo puedes ver mucho más ampliado, en versión móvil y en versión web. Facilidad para todos. Y luego, bueno, ya que está aquí mi compañero José Luis de Rutas y de Aventuras, pues presentar un poco al público en general, que es el que me incita a mí a hacer las rutas por la naturaleza y me pincha, vamos a hacer esta ruta y gracias a él muchas de las que aparecen aquí pues las emitimos. O sea que te tenemos que agradecer mucho, José Luis. Bueno, a mí yo disfruto un montón saliendo al campo con Vicente, pasamos muy buenos ratos y nos divertimos. Que es lo principal, porque ¿no? La naturaleza enriquece bastante. ¿Os veis animados para elaborar otro libro de estas características sobre otro río o sobre otro tema natural? Bueno, sí, a nosotros yo creo que es un vicio que tenemos. De hecho, yo creo que es el 10º libro sobre naturaleza que hacemos un poco así como autores los dos. Nos compenetramos bastante bien, pues ya sabemos un poco, unos hacen la maquetación, la infografía. Cada uno lo suyo, ¿no? Sí, cada uno lo suyo, lo mezclamos, entonces sí que nos gusta hacer monografías de este tipo de divulgativos y bueno, estamos dispuestos a, si alguien que se preste, a seguir haciendo libros de este tipo todos los que podamos. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y sí preguntarte, porque Vicente no nos quiere decir nunca ni adelantar rutas ni nada, ¿cuáles son algunas de las rutas que habéis hecho últimamente? Bueno, eso es un secreto. Muy bien. Hemos hecho alguna ruta últimamente y tenemos en proyecto hacer alguna más, pero bueno, yo creo que no conviene desvelarlo. Bueno. Pero fíjate, te vamos a decir que en la última que hemos hecho, que probablemente sea la que traigamos, vamos a aportar datos interesantes, inéditos y que van a sorprender muchísimo. Bueno, pues ahí lo apuntamos. Bueno, pues José Luis, Vicente, muchísimas gracias a los dos
Y bueno, tendremos que invitar a José Luis a alguna ocasión más, ¿no? Sí, Para sí, que venga ya. a, a contarnos cosas también. Ya le hemos traído y malos que empiece. Sí, sí. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros nos vamos a despedir. Nos vemos en el siguiente programa de Ávila es así de natural. No nos falten porque sin duda es una oportunidad, gran oportunidad de conocer nuestra naturaleza a través de diferentes rutas.